Muy buenos días, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor abunde y sobreabunde en sus vidas. Soy su hermano y amigo el pastor Osvaldo Trejos y traigo el devocional de hoy. Quiero contarles una historia y hoy quiero hablarles sobre la ira del hombre. Dice la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que quiero hablarles sobre la ira. Pero para ello quiero leerles una breve historia. Y dice así. Un león muy cruel que vivía en un monte hacía estrago entre los animales del bosque. Ellos se decían unos a otros: si esto sigue así en poco tiempo, todos acabaremos en los dientes de este cruel león. Una zorra, entrada en años y muy sabia, les propuso convencer al león para que refrenara su hambre y se conformara con comerse solamente un animal por día. La proposición fue calurosamente acogida y la zorra misma se ofreció para dialogar con el león. Como hablaba muy bien, convenció al león y a partir de entonces, cada día se decidía por suerte a quién le correspondía calmar el hambre del poderoso señor león, el rey del bosque. Mas un día la suerte recayó en un pobre conejo. Entonces emprendió el camino hacia la guarida del león, al que debía servirle de alimento en ese día. Solemos obedecer a quienes tenemos simplemente temor. Solemos obedecer a quien tememos simplemente porque tenemos un gran apego a la vida. Pero si yo he de morir, ¿por qué debo someterme a la voluntad de ese león?, se preguntó el conejo, y empezó a reducir el paso, por lo que llegó tarde a su destino. El león, que estaba muy hambriento, rugió enfadado cuando lo vio llegar, pero el conejo se disculpó con una voz muy humilde, diciendo que la culpa era de otro león que quería comérselo también. Y me ha dejado ir, añadió el conejo, con la condición de que yo regresara después de haberte avisado lo sucedido. Aquello puso fuera de sí al león, y deseando dar una lección a su adversario, pidió al conejo que le llevara justo donde estaba el otro animal. El conejo, muy contento, llevó al enfurecido león junto a un pozo muy profundo, y enseñándole al animal su propia figura reflejada en el agua, le dijo: «Allí está, majestad». El león dio un rugido de rabia y se lanzó contra su rival, cayendo en el profundo pozo en el que murió ahogado. Como pueden ver ustedes, este león fue víctima de la astucia del conejo, y aquel león no reflexionó por ningún momento, no pensó, no analizó, sino que se dejó llevar por la ira y se lanzó al vacío, muriendo en el intento. El apóstol Santiago dice en Santiago 1:19 y 20: «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Así que, ¿qué razón tenía aquel pensador en el Renacimiento y dijo: «Pienso, luego existo»? Y yo diría: «Pienso, luego actúo. Pienso, luego hablo. Pienso y analizo las mejores opciones». No actuemos por impulso. Hay gente que piensa en voz alta y dice cosas de las que luego tiene que pedir una disculpa. Tenemos que aprender a pensar antes de hablar, a pensar antes de actuar, porque como dice el apóstol Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Salmo 37:8 dice: «Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo». Deja la ira y desecha el enojo. Pidámosle al Señor que nos dé paciencia, sabiduría y dominio propio. Hay un proverbio chino que dice así: «Cuando te inunde una gran alegría, no prometas nada». Repito: cuando te inunde una gran alegría, no prometas nada. Y cuando te domine un gran enojo,
no contestes ninguna carta. Esto nos lleva a pensar en que, si estás muy alegre y haces promesas, podrías prometer más de lo que debes. Y si contestas una correspondencia estando muy enojado, podrías decir cosas que no debes. Así que debemos aprender del apóstol Santiago cuando dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La verdad es que solo Dios nos puede dar mansedumbre, templanza, tolerancia y dominio propio. ¿Y saben qué? Lo necesitamos en el día a día. Que Dios les bendiga. Tengan un buen y maravilloso día. Que la gracia de Dios abunde y sobreabunde en sus vidas. Que cada día Dios muestre su favor sobre cada uno. Y nunca olviden que Dios los ama y yo también.